Bienvenidos a la lección de este 11 de agosto, un martes cualquiera del tiempo ordinario de la semana 19, y sin embargo, un día que Dios ha puesto en tus manos, como se pone un pan tibio en las manos de alguien que tiene hambre. Antes de cualquier otra cosa, detén el paso, baja el ruido exterior e interior. Si ayer hubiéramos seguido las lecturas de la feria, que fueron desplazadas por las lecturas de la fiesta de San Lorenzo, nos hubiéramos asomado a la orilla del río Quebar, en tierra de deportados, y visto a Ezequiel en una visión inmensa, el fuego, las alas, el trueno de las aguas, y visto caer al profeta rostro en tierra ante la gloria de Dios. En el Evangelio se contemplaba a Jesús anunciando por segunda vez su pasión y, acto seguido, pagando una moneda por el tributo del templo, por mí y por ti, para no escandalizar a nadie. Hoy esas historias continúan. Ezequiel está todavía en el suelo y Dios le habla. Y lo primero que le pide no es que hable ni que denuncie, ni que organice nada. Lo primero que le pide es que abra la boca y coma. Abre la boca y come lo que te doy. Y en el Evangelio los discípulos, que acaban de oír a Jesús hablar de su entrega, se acercan discutiendo quién es el más importante. Y Jesús, que no responde con un discurso, llama a un niño, lo pone en medio y lo deja allí, de pie, en el centro de la discusión, como una respuesta viva. Dos gestos entonces para hoy: una boca que se abre y un niño que es colocado en medio. Comer la palabra y hacerse pequeño. Ese es el camino de esta jornada. Y hoy la Iglesia celebra además la memoria de Santa Clara de Asís, aquella mujer que se llamaba a sí misma plantecilla del bienaventurado Francisco, y que hizo de la pequeñez, de la pobreza y de la mirada fija en Cristo el programa entero de su vida. No es casualidad que su memoria caiga sobre estas lecturas. Clara es la mujer que se hizo pequeña para poder ser toda de Dios, y la mujer que se pasó 40 años mirando un espejo, el espejo del crucificado. Que ella nos acompañe hoy. Invoquemos. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos la llama de tu amor. Envía tu Espíritu, Señor, y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu, haz que seamos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre del bien y gozar de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Del libro del profeta Ezequiel, capítulo 2, versículo 8, hasta capítulo 3, versículo 4. Y tú, hijo de hombre, escucha lo que voy a decirte. No seas rebelde como esa casa rebelde. Abre la boca y come lo que yo te doy. Entonces miré y vi una mano tendida hacia mí, y en ella un rollo escrito. Lo desplegó delante de mí. Estaba escrito por dentro y por fuera, y había en él lamentaciones, gemidos y ayes. Y me dijo: Hijo de hombre, come lo que tienes delante, come este rollo, y ve luego a hablar a la casa de Israel. Abrí la boca, y él me dio a comer aquel rollo, diciéndome: Hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas con este rollo que yo te entrego. Lo comí, y era en mi boca dulce como la miel. Y me dijo:
Hijo de hombre, ve a la casa de Israel y háblales con mis palabras. Es palabra de Dios. Ezequiel era sacerdote, hijo de sacerdote, un hombre formado para el templo, para el incienso, para el orden sagrado de Jerusalén. Y en el año 597 a.C., cuando tenía probablemente unos 25 años, fue deportado a Babilonia junto con el rey Joaquín y con la flor de la clase dirigente de Judá. Lo llevaron a un asentamiento de refugiados llamado Tel Aviv, a orillas de un canal de irrigación, el canal Quebar, en la llanura del sur de Mesopotamia. Imagina lo que eso significa: un sacerdote sin templo, un hombre entrenado para el altar, sentado a la orilla de un canal extranjero, en un campamento de deportados, a 1000 kilómetros de todo lo que le daba sentido a su vida. Sin liturgia, sin ciudad santa, sin el arca, sin nada. Y allí, precisamente allí, 5 años después de la deportación, se le abren los cielos. Ayer escuchamos esa visión: las ruedas, los seres vivientes, el estruendo como el fragor del océano, y sobre todo aquel resplandor que el texto se atreve a llamar, con una prudencia temblorosa, la apariencia de la semejanza de la gloria del Señor. Y Ezequiel cae rostro en tierra. Hoy Dios lo levanta y le habla, y le da un nombre que va a repetirle 93 veces a lo largo del libro: Hijo de hombre. En hebreo, Ben Adam. No es un título honorífico, es exactamente lo contrario. Significa hijo de Adán, criatura de barro, mortal. Frente a la gloria inabarcable que acaba de ver, Dios le recuerda quién es: un hombrecito de polvo. Y sin embargo, es a ese hombrecito de polvo a quien Dios le confía su palabra. Y viene la orden, extraña, física, casi escandalosa: abre la boca y come lo que yo te doy. Dios no le dice: estudia esto, no le dice: memoriza esto, o predica esto. Le dice: cómelo. Fíjate en los detalles del rollo, porque cada uno de ellos tiene peso. Primero, el rollo estaba escrito por dentro y por fuera. En el mundo antiguo, un rollo de papiro o de cuero se escribía normalmente por una sola cara, la interior, porque la exterior quedaba expuesta al roce y al desgaste. Que este rollo esté escrito por las dos caras significa que está desbordado, que la palabra de Dios no cabe, que hay más de lo que el soporte puede contener. Es la primera lección. La palabra siempre excede nuestra capacidad de recibirla. Segundo, lo que estaba escrito era lamentaciones, gemidos y ayes. 3 palabras hebreas duras del vocabulario de los cantos fúnebres. El contenido del rollo es un lamento. Es el llanto de Dios sobre un pueblo que se ha extraviado. No es un mensaje agradable, es una palabra que duele. Y tercero, Ezequiel lo come y le sabe dulce como la miel. ¿Cómo puede saber dulce un lamento? Aquí está el corazón teológico del pasaje. Lo que endulza la palabra no es su contenido, es su origen. Sabe dulce porque viene de la boca de Dios. Sabe dulce porque, aun cuando reprende, es palabra de alguien que ama.
La amargura del mensaje no anula la dulzura de la relación. Cuando la corrección viene de quien te ama, duele, pero alimenta. Jeremías había hecho la misma experiencia. Encontró las palabras de Dios y las devoró, y fueron su gozo y la alegría de su corazón. Y siglos después, en el Apocalipsis, el vidente de Patmos comerá también un librito que le será dulce en la boca y amargo en las entrañas. Porque la palabra que se recibe con gozo se digiere después con dolor, cuando hay que vivirla y anunciarla en un mundo que no la quiere. Pero hay algo más, y es quizá lo más importante para nosotros hoy. Dios le pone al profeta un orden estricto. Primero comer, después hablar. Come este rollo y ve luego a hablar a la casa de Israel. No al revés. No se puede anunciar lo que no se ha digerido. No se puede dar lo que no se ha asimilado. La palabra tiene que pasar por el estómago antes de pasar por los labios. Tiene que convertirse en carne del profeta antes de convertirse en discurso. Y todavía antes de eso hay una advertencia. No seas rebelde como esa casa rebelde. Es decir, el primer convertido tiene que ser el que anuncia. El primer oyente de la palabra es el que va a proclamar. Antes de que Ezequiel sea profeta para otros, tiene que ser discípulo él mismo. Y no podemos dejar de ver aquí, entre líneas, el gran misterio que estas páginas anuncian de lejos. Que un día la palabra de Dios no sería ya un rollo escrito, sino carne, y que esa carne se nos daría a comer. Ezequiel come un libro, nosotros comemos al Verbo. Lo que en el profeta fue signo, en la Eucaristía es realidad. ¿Y esto qué toca en tu vida hoy, martes? Toca, en primer lugar, tu manera de leer la Escritura. Hay una manera de leer la Biblia que es como pasar la vista por un periódico, rápida, informativa, superficial. Y hay otra manera que es como comer, lenta, masticada, repetida, hasta que el texto suelta su sabor. Eso es lo que la tradición llama rumiar la palabra. Un versículo bien masticado alimenta más que 3 capítulos tragados de prisa. Toca en segundo lugar tu manera de hablar de Dios a los demás. Si eres catequista, si eres padre o madre, si eres animador de comunidad, si eres el que en tu trabajo tiene fama de creyente, la pregunta de hoy es si lo que dices ya pasó por tus entrañas o solamente por tu memoria. Y toca en tercer lugar tu relación con las palabras difíciles de Dios. Hay páginas del Evangelio que te incomodan. Hay exigencias que preferirías saltar. Hoy Dios te dice, no las esquives, cómelas. Y descubrirás que, aunque el contenido sea exigente, el sabor es dulce, porque quien te lo da, te ama. Respondemos a la palabra con el Salmo 118, el salmo más largo del Salterio. Lo asombroso de este salmo es su vocabulario. Para hablar de la ley de Dios usa el lenguaje del amor y el lenguaje de la mesa. La palabra es riqueza, es herencia, es consejera, es deleite, es miel. Y fíjate en el último versículo que hemos proclamado hoy, porque la liturgia lo ha puesto ahí a propósito. Abro mi boca y aspiro con ansia. Es el mismo gesto de Ezequiel. El profeta abre la boca para comer el rollo. El salmista abre la boca jadeando de deseo. La imagen hebrea es la de un animal sediento que boquea buscando aire.
No es una devoción tibia, sino que es hambre. Y esa es la pregunta que el Salmo te deja clavada en el pecho. ¿Tienes hambre de la palabra de Dios o te has acostumbrado a vivir sin ella, alimentándote de otras cosas que llenan el estómago, pero no las entrañas? Del Evangelio según San Mateo capítulo 18. En aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿Quién es, pues, el más grande en el reino de los cielos? Él llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: Les aseguro que si no cambian y se hacen como los niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por tanto, el que se abaje hasta hacerse como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. Y el que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Guárdense de despreciar a uno de estos pequeños, porque les digo que sus ángeles están contemplando siempre en el cielo el rostro de mi Padre Celestial. ¿Qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se extravía, ¿no dejará las 99 en los montes para ir a buscar a la descarriada? Y si llega a encontrarla, les aseguro que se alegrará más por ella que por las 99 que no se extraviaron. Del mismo modo, no es voluntad de su Padre del cielo que se pierda ni uno solo de estos pequeños. Es palabra del Señor. Estamos entrando en el cuarto de los 5 grandes discursos del Evangelio de Mateo. Se llama el discurso eclesial o discurso comunitario, porque todo él, el capítulo 18 entero, está dedicado a una sola cuestión: cómo se convive dentro de la comunidad de los discípulos, cómo se trata a los pequeños, cómo se corrige al hermano, cómo se perdona 70 veces 7. Y hay que notar dónde empieza este discurso, porque el contexto lo es todo. Justo antes, Jesús ha anunciado por segunda vez su pasión, que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, que lo matarán y que al tercer día resucitará. Y el evangelista añade que los discípulos se pusieron muy tristes. Y después viene la escena de la moneda del tributo que se meditaría ayer. Jesús, el Hijo, que siendo libre, paga igualmente para no escandalizar a nadie. Y entonces, inmediatamente después de todo eso, en aquel momento, dice el texto, los discípulos se acercan y preguntan: ¿quién es el más grande? Pensémoslo bien. Acaban de oír hablar de una cruz y ellos están discutiendo el escalafón. Pero no lo juzgues demasiado rápido, porque somos exactamente iguales. También nosotros oímos el evangelio de la entrega y salimos de misa preocupados por nuestro puesto, por el reconocimiento, por quién nos saludó y quién no. Jesús no responde con una reprimenda, responde con un gesto. Llama a un niño y lo pone en medio. Y aquí necesitamos entender algo cultural, porque si no, malinterpretamos todo el pasaje. En el mundo mediterráneo del siglo I, el niño no era lo que es para nosotros. Nosotros hemos idealizado la infancia, la vemos como inocencia, ternura, pureza. Ellos no. En aquella sociedad, el niño era jurídicamente casi nada. No tenía derechos propios, no tenía voz en la asamblea, no poseía honor. El honor se adquiría con la edad, con el saber, con la posición. El niño era el ser más dependiente
y menos considerado de la casa. Estaba en la escala social apenas por encima del esclavo. Por eso, cuando Jesús pone a un niño en medio de una discusión sobre jerarquías, está haciendo algo casi violento. Está colocando en el centro exactamente al que no cuenta. Y si no cambian y se hacen como los niños, no entrarán en el reino de los cielos. El verbo que Mateo usa, si no cambian, significa en griego darse la vuelta, volverse, cambiar de dirección. Es el verbo de la conversión. Y observa lo que implica. Los discípulos van en una dirección, hacia arriba, hacia el ascenso, hacia la grandeza. Y Jesús les dice que se den la vuelta, que el reino no está donde ellos están mirando. Y precisa en qué consiste hacerse como un niño. El que se abaje hasta hacerse como este niño. No se trata de ser ingenuo, ni infantil, ni renunciar a la madurez. Se trata de renunciar a la pretensión, de aceptar depender, de vivir sin exigir un lugar. Después Jesús da un paso más y pasa del hacerse pequeño al recibir al pequeño. El que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. La identificación es total. Cristo se esconde en el que no cuenta. Y a partir de aquí, en todo el capítulo 18, los pequeños ya no serán solamente los niños de edad, serán los miembros frágiles de la comunidad, los que tienen poca fe, los que tropiezan, los que están en el margen, los que cualquiera podría despreciar sin que pasara nada. Y viene entonces esa frase misteriosa y luminosa. Sus ángeles están contemplando siempre en el cielo el rostro de mi Padre. Es uno de los fundamentos bíblicos de la fe de la Iglesia en los ángeles custodios. Pero para captar su fuerza hay que entender la imagen cortesana que hay detrás. En las cortes orientales, ver el rostro del rey era el privilegio máximo. Solo lo tenían los ministros de primer rango, los que podían entrar sin ser anunciados. La inmensa mayoría de los súbditos jamás veía al monarca. Pues bien, Jesús dice que los pequeños, los que aquí abajo no tienen quien los defienda, tienen en la corte del cielo un representante permanente con acceso directo al rostro del Padre. El último de tu comunidad, el más olvidado de tu parroquia, el niño más ignorado de tu barrio, tiene mejor abogado en el cielo que cualquier poderoso en la tierra. Cuídate entonces de despreciar a uno de estos pequeños, porque tienes al cielo entero mirando. Y por último, la parábola de la oveja perdida. Estamos acostumbrados a leerla en la versión de San Lucas, donde Jesús la cuenta para defenderse de los fariseos que murmuran porque come con pecadores. Allí la parábola habla de la misericordia de Dios que sale a buscar al pecador. Pero en San Mateo el destinatario es otro y por eso el sentido se desplaza. Aquí Jesús no está hablando con fariseos, está hablando con sus discípulos, con los responsables de la comunidad. Y la parábola no está puesta al lado de la murmuración de los escribas, sino al lado del no desprecien a uno de estos pequeños. Es decir, en Mateo, la oveja perdida no es el pecador de fuera, es el hermano de dentro que se ha ido apartando poco a poco y del que nadie se dio cuenta.
y el pastor deja las 99 en los montes, no en el redil, en los montes a la intemperie. Es un cálculo económicamente absurdo y esa es precisamente la cuestión. El amor de Dios no hace estadística. No dice, he perdido el 1%, es aceptable. Dice, falta 1. No es voluntad de su Padre del cielo que se pierda ni uno solo de estos pequeños. Este evangelio aplica en nuestra vida espiritual en 3 direcciones. Hacia adentro, revisar mis ambiciones. ¿Qué lugar estoy queriendo ocupar? ¿Qué reconocimiento estoy esperando que llegue y no llega y me amarga? El discípulo que se hace pequeño se libera de un peso enorme, el peso de tener que ser importante. Hacia los otros, revisar a quien no veo. En toda comunidad, en toda familia, en toda oficina, hay personas que se han vuelto invisibles. Nadie las maltrata, simplemente nadie las mira. El desprecio del que habla Jesús no suele ser agresivo. Casi siempre es distraído. Y hacia el que se fue, revisar quién falta. Hay alguien que hace un año venía y ya no viene. Alguien de tu familia que se alejó de la fe y con quien ya nadie habla del asunto para no incomodar. Hoy el Evangelio te dice que dejes las 99 y vayas. Unamos ahora las 2 lecturas porque la liturgia nos lo ha puesto juntos, no por casualidad. Mira los 2 grandes gestos centrales del día. En la primera lectura, un hombre abre la boca y come. En el Evangelio, un hombre toma a un niño y lo pone en medio. Comer y acoger. Recibir y recibir. En ambos casos, lo primero que se pide no es hacer, sino abrirse. Y hay un hilo que los cose por debajo, que es la pequeñez. Ezequiel es llamado hijo de hombre, criatura de polvo, precisamente en el momento en que Dios le confía su palabra. Y el discípulo es llamado a hacerse como un niño precisamente en el momento en que pregunta por la grandeza. En los 2 casos, Dios elige el mismo punto de entrada, el punto bajo. La palabra de Dios no entra por la cumbre del orgullo, entra por el hueco de la humildad. Y esto es una noticia liberadora, no humillante, porque significa que no tienes que ser grande para recibir a Dios. Significa que tu pequeñez que tanto te avergüenza es exactamente la puerta. Piensa ahora en esa palabra, entrañas. Alimenta tu vientre y llena tus entrañas con este rollo. En el lenguaje bíblico, las entrañas no son solo el aparato digestivo, son la sede de la compasión, del afecto profundo, del amor visceral. Cuando la Escritura dice que Dios se conmueve, dice literalmente que se le mueven las entrañas. Entonces la orden a Ezequiel significa mucho más que aprender esto. Significa que mi palabra te cambie las vísceras, que te modifique el modo de conmoverte, que llegue hasta donde nacen tus reacciones instintivas. Porque ahí está la verdadera medida de nuestra conversión, no en lo que pensamos cuando reflexionamos, sino en lo que sentimos cuando reaccionamos. Y aquí se enciende el Evangelio.
Un hombre que ha comido de verdad la palabra reacciona distinto ante el pequeño. No tiene que forzarse a ser amable con el que no cuenta, le sale. No tiene que convencerse de que debe ir a buscar al que se fue, le duele que falte. Mientras que el que solo ha leído la palabra sin comerla, sigue discutiendo quién es el más grande, aunque cite la escritura de memoria. Y déjame decir algo sobre el sabor amargo del rollo, porque creo que a alguno le hace falta hoy. Hay temporadas en que lo que Dios te da a comer sabe a lamento. Un diagnóstico, un hijo que se alejó, un matrimonio que se rompió, un trabajo que se perdió, una fe que se apagó y no sabes cómo encenderla, y uno se pregunta, ¿esto también viene de tu mano, Señor? El profeta no niega la amargura del contenido. Dice, aún así, en su boca era dulce como la miel. No porque el dolor sea dulce, no lo es, y no hay que fingir que lo sea, sino porque venía de la mano de alguien, y una mano tendida cambia el sabor de lo que entrega. Quédate ahora con estas preguntas. ¿Estoy leyendo la palabra de Dios o solo estoy pasando la vista por ella? ¿Cuándo fue la última vez que un versículo del Evangelio me cambió una decisión concreta? ¿Qué palabra de Dios llevo tiempo evitando masticar porque sé que si la mastico voy a tener que cambiar algo en mí? En mi familia, en mi trabajo, en mi comunidad, ¿quién es el pequeño? ¿Quién es el que no cuenta, el que nadie consulta, el que siempre queda para el final? ¿Lo desprecio activamente o simplemente he dejado de verlo? ¿Quién es mi oveja perdida? ¿Hay alguien que se apartó y de quien yo silenciosamente me he resignado a que se pierda? Y una última, la más incómoda, ¿en qué lugar estoy queriendo ser el más grande? Señor Jesús, vengo a ti como Ezequiel a orillas de aquel canal extranjero, lejos de muchas cosas, con el corazón desordenado, sin templo interior, muchas veces con la boca llena de palabras mías y vacía de las tuyas. Y hoy te escucho decirme algo tan sencillo y tan difícil. Abre la boca. Abrir la boca, Señor, es aceptar que no me basto. Es reconocer que tengo hambre. Es dejar de hablar el tiempo suficiente para que tú puedas darme algo. Perdóname, Señor, por las veces en que te he leído sin comerte, por las mañanas en que abrí el Evangelio como quien abre un mensaje más y lo cerré igual que lo abrí, por las homilías que escuché evaluando en lugar de recibiendo, por las palabras tuyas que sé de memoria y no he dejado bajar hasta las entrañas. Perdóname también, Señor, por los pequeños que no he mirado, por la persona de mi casa a la que respondo sin levantar la vista, por el compañero de trabajo del que todos se ríen y al que yo no defiendo, por el que en mi comunidad habla poco y por eso nunca es consultado, por el anciano, por el enfermo, por el niño al que le contesté de mala manera porque yo venía cansado. Perdóname sobre todo por las ovejas que he dado por perdidas. Tú dejas las 99.
Yo muchas veces he preferido quedarme con las 99 y decir que el que se fue ya era mayorcito, que él sabrá que hizo su elección, y tú en cambio subes al monte de noche a buscarlo. Gracias, Señor, porque tu palabra sigue llegando a las orillas donde estamos desterrados. Gracias porque no esperas a que volvamos a Jerusalén para hablarnos. Nos hablas en el destierro. Gracias porque no elegiste a los grandes, sino a un hijo de hombre caído en tierra. Gracias porque en tu reino la puerta es baja y por eso cabemos los pequeños. Gracias porque hoy nos das el ejemplo de Santa Clara, que lo dejó todo siendo casi una niña y encontró en la pobreza una riqueza que nadie pudo quitarle. Y ahora te pido, Señor, dame hambre. Es lo primero que te pido, porque sin hambre ningún alimento sirve. Devuélveme el deseo de tu palabra, ese jadeo del salmista que abre la boca ansiando tus mandatos. Dame paciencia para masticar. Enséñame a quedarme en un versículo hasta que suelte su sabor en vez de correr a la página siguiente. Dame entrañas nuevas, que tu palabra llegue hasta donde nacen mis reacciones y me cambie no solo las ideas, sino los reflejos. Dame ojos para los pequeños, que hoy, antes de que termine este día, vea a alguien que llevaba tiempo siendo invisible para mí. Y dame pies, Señor, para ir a buscar. Pon nombre y rostro a mi oveja perdida y dame el valor de dar el primer paso, aunque no sepa qué decir. Y si hoy lo que me das a comer sabe a lamento, si el rollo de mi vida en esta temporada está escrito con gemidos y ayes, dame la fe de creer que también eso viene de tu mano tendida y que en tu mano hasta lo amargo se vuelve dulce. Y te pido a ti que siendo el más grande te hiciste el más pequeño, y que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Y ahora en silencio contempla las dos escenas. Cierra los ojos si puedes. Ponte primero en la orilla del canal Quebar. Es un lugar seco, polvoriento. Hay barracas de deportados, hay ropa tendida, se oye el agua sucia moverse despacio. Tú estás ahí sentado en el suelo, entre los que perdieron su tierra. Y ves una mano tendida hacia ti que sostiene un rollo. Míralo, no lo abras todavía, solo mira esa mano abierta que te ofrece algo. Y ahora escucha dirigido a ti con tu propio nombre en lugar de hijo de hombre. Abre la boca y come lo que te doy. Y repite, qué dulce es tu promesa a mi paladar. Ahora cambia de escena. Estás en una casa de Cafarnaúm. Hay un grupo de hombres discutiendo en voz baja. Hay tensión, hay orgullo herido, hay comparaciones. Tú estás entre ellos y sabes perfectamente cuál de esas discusiones es la tuya. Y ves que Jesús se levanta, cruza la habitación, llama a un niño que andaba por ahí, lo toma de la mano y lo trae al centro. Y lo deja de pie en medio de todos en silencio. Mira al niño, mira su cara. Mira ahora a Jesús que te está mirando a ti. Y repite muy despacio, abro mi boca, Señor, y aspiro con ansia. Y por último,
quédate simplemente con estas palabras, todas las veces que quieras. Dulce, Señor, tu promesa. Quiero compartir contigo ahora esta intuición de Orígenes, del siglo III, quien, comentando precisamente este pasaje de Ezequiel, enseñaba que el profeta no recibe un libro para consultarlo, sino para incorporarlo. La Escritura, decía, se convierte en alimento del alma como el pan lo es del cuerpo, y quien la mastica con fe descubre en ella la dulzura escondida. Y en otro lugar, hablando a su comunidad, hacía una comparación audaz. Si somos tan cuidadosos con las partículas del cuerpo del Señor, que tememos que caiga una sola al suelo, ¿por qué somos tan descuidados con la palabra de Dios que dejamos caer sin recogerla? Aquí está el puente que hoy nos ofrece la liturgia. El rollo comido por Ezequiel apunta al pan comido en el altar. Una sola mesa con dos manteles, decía la tradición medieval, la mesa de la palabra y la mesa del cuerpo. Y hoy no podemos dejar de escuchar a Santa Clara de Asís, cuya memoria celebramos. Clara tenía 18 años cuando, la noche del Domingo de Ramos del 1212, salió de la casa noble de su padre en Asís y fue a la Porciúncula, donde Francisco le cortó el cabello y comenzó su vida de pobreza. Vivió después 42 años en San Damián, la mayoría de ellos enferma, sin salir de aquel monasterio pequeño. Y desde allí luchó con una tenacidad asombrosa por algo que a muchos les parecía una locura: el derecho a no poseer nada, el llamado privilegio de la pobreza, que consiguió que le fuera confirmado poco antes de morir. Se llamaba a sí mismo plantecía del bienaventurado Francisco y firmaba sus cartas como sierva inútil. No era falsa modestia. Era su modo de decir que toda su vida era recibida. Y al final de nuestra lección de hoy, podemos resumir el mensaje con esta frase: comer la palabra, hacerse pequeño, ir a buscar al que falta. Es el itinerario de este martes. Y fíjate qué coherente es. Solo el que ha comido tiene fuerza para caminar de noche por los montes buscando una oveja. Solo el que se ha hecho pequeño puede agacharse a levantar a otro. Y Santa Clara, desde su monasterio pequeño de San Damián, nos recuerda que este camino no empobrece la vida, la ensancha, que las manos vacías son las únicas que pueden sostenerlo todo. Así que no te vayas de este rato solo con una emoción bonita. Llévate la semilla, una frase, un nombre, un paso, una decisión. La palabra que has comido hoy es como toda semilla. Parece que no pasa nada, se queda enterrada en silencio, en lo oscuro. Y un día, sin que tú sepas cómo, la vida brota por donde no la esperabas. Que el Señor te conceda hoy hambre de su palabra, ojos para los pequeños y valentía para ir a buscar al que se fue. Y que la Virgen María, que guardaba y meditaba en su corazón todas estas cosas y que se llamó a sí misma la esclava del Señor, te enseñe a ser pequeño para ser grande en el reino de Dios. Gracias por haber caminado conmigo hasta el final este rato. Si esta palabra te hizo bien, compártela. Quizá también llegue a alguien, a esa persona que hoy viniste a recordar. Nos encontramos mañana, si Dios quiere, para seguir con Ezequiel
y con el Evangelio de San Mateo. Que Dios te bendiga y te guarde. Hasta mañana.